Bienvenidos amigos de nuevo a este su programa de entrevistas en su canal preferido, Distrito TV, donde cada sábado con la noche nos encontramos con todos ustedes para presentarles a personas que tienen mucho que aportar. ¿Es España un país seguro? Bueno, según los altavoces oficiales es más que seguro. Sin embargo, hay otras fuentes y otras voces que dicen que no solamente no estamos en un país más seguro, sino que las últimas estadísticas y los últimos estudios hablan de algo realmente alarmante. Para eso tenemos hoy con nosotros a una persona criminóloga, es policía también, es una persona que ha entrado en política últimamente, que acaban de nombrar portavoz de Inmigración, Seguridad e Interior en el Congreso de los Diputados, ni más ni menos. También es escritor, es una persona que ha dado muchas conferencias y es un referente para muchas personas sobre el tema de la delincuencia. Ha escrito un libro y por eso está aquí con nosotros, junto a Josema Vallejo, un guardia civil. Juntos atesoran más de 40 años de profesión en la calle, con lluvia, con frío, con delincuentes, pegándose, como se dice vulgarmente, con ellos. Y hoy está con nosotros porque, insisto, ha escrito un libro, España, zona de confort criminal. Ya sabe a qué ha venido, nos ha dicho que va a contestar a todo, entrevistas sin filtro, preguntas no pactadas, respuestas libres. Comenzamos. Samuel Vázquez, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros otra vez más. Muchas gracias, enhorabuena. Enhorabuena por el libro, un libro que va a dar mucho que hablar, ya lo está haciendo, va a hacer mucha pupa en muchos sectores, no solamente políticos, sino sociales, y también en algunas ONGs y algunas otras instituciones, porque hacéis un análisis minucioso, muy detallado, objetivo y, sobre todo, para mí, muy crudo y muy real de lo que está pasando. Vamos a la pregunta del millón. Cuando hablamos de delincuencia en España, ¿España es un país seguro, Samuel? No, España, Javier, no es un país seguro. Y decir lo contrario ya es mentir. La prueba más evidente la tenemos en nuestro ministro de Interior, que tú sabes que comparece semestralmente para dar cuenta en el Congreso de los Diputados de los datos de criminalidad. Antes manipulaba los datos, pero los daba, por ejemplo, daba los homicidios, pero solo daba los consumados. Los avances médicos de primera respuesta hacen que cada vez mueran menos apuñalados, no daba los intentados que se habían triplicado, pero bueno, te engañaba, pero te daba los datos. En la última comparecencia ya no ha dado datos, no puede darlos, no hay ninguno. Así que se ha inventado un término que en criminología existe, referido a una tipología delictiva, pero que él no lo utiliza así, que es delitos comunes, que es lo único que ha dicho en su comparecencia, y luego, después de inventarse ese término, ha hecho una cosa que no sirve absolutamente para nada a la hora de medir la criminalidad de un país, que es decir, en la tasa de delitos comunes estamos por debajo de la media europea. Como si porque a Francia le vaya peor, a nosotros nos va a ir mejor. Y no, a Francia le va muy mal, tiene 80 violaciones de niñas al día y a mí no me consuela estar un poco mejor que Francia. Ya no saben ni qué decir, ya no hay delito que puedan nombrar porque han subido todos. Entonces se inventan conceptos, tasa de delincuencia común, nos comparan con otros países que están muchísimo peor, pero no te dicen la verdad, Javier, que es que desde que llegó este gobierno se han duplicado las agresiones sexuales y en un solo periodo democrático no había pasado nunca. Vamos a ver, cito textualmente el libro. Nuestro país, por cierto, no he nombrado, creo, sí, a Josema Vallejo, sí. Cito textualmente. Nuestro país se está convirtiendo en una criminalidad y podredumbre cada día más apestosa, ante el que el ciudadano honesto está desamparado. Samuel, dicho así, asusta, ¿es tan grave la situación? Sí, es grave porque además el ciudadano honesto tiene un hándicap muy grande en Occidente, que es que a nosotros nos han educado desde niños en rechazar la violencia. El ciudadano honrado no tiene ninguna herramienta para la violencia, ninguna, y eso es un error gravísimo. Nos convencieron de que así nos convertiríamos en pacíficos y lo único que somos es inofensivos, presa fácil. Los ciudadanos tienen que tener herramientas para la violencia, lo que no significa que las deban de usar, pero sí que las tengan para si algún día las necesitan para defenderse a ellos mismos o defender a terceros. Somos sociedades inofensivas, sociedades que han llenado de lobos. Y esos lobos no son el vaquilla y el torete, que te pegaban un palo, un robo para su siguiente pico. Ahora son bandas criminales que buscan estatus y poder, control de territorio y que utilizan fuerza y violencia desmedida para adquirir ese control. Machetazos, katanas, como hemos visto el otro día, disparos en la Costa del Sol ya cada 2 o 3 días. La situación, hay que decirlo, y no pasa nada. O sea, hay que decirlo porque no se debe engañar a la gente. La situación es muy grave. A lo largo del libro, en varias ocasiones,
Ambos hacéis mención a un término que yo sinceramente no lo había escuchado nunca, para definir la política de erradicar la delincuencia. Habláis de políticas procriminales y no para combatir el crimen. Sí. Así de crudo. Así de crudo, y ya está, y que tenga el coste que tenga. Aquí todo se basa en un índice que nos señala que no se trata de solucionar problemas, sino se trata de gestionarlos o mantenerlos para sostener gigantescos presupuestos, en todo. Y, oye, acabamos de ver estos días lo que ha pasado con Íñigo Errejón, con todo lo de Sumar, con todo lo de Podemos. ¿Dónde está el germen del problema? ¿Qué es a dónde hay que ir si tú quieres solucionar, Javier, algo? No, hay que ir al germen del problema. El germen del problema es que se les ha consentido crear una red paralela de instituciones ajenas a jueces y policías, después de denigrar a jueces y policías, y si se les ha dicho a las mujeres no vayáis a comisaría, que allí os tratan mal, ir a esta red paralela. Y esa no es una red de protección, esa es una red de control de la mujer, de tal manera que en función de quién denuncie se pueden tapar los escándalos. Quieren tener controlado el mensaje. Esa red paralela cuesta mucho dinero, pero da mucho trabajo, a muchos cargos, con sueldos muy buenos. Por lo tanto, hay mucha gente interesada no en solucionar problemas, sino en sostenerlos para mantener el presupuesto. Eso nosotros lo llamamos política procriminal. En vuestro libro hay un pasaje que me llama mucho la atención, que hablabais de que en Atapuerca hace ya 400.000 años aparecieron restos de un varón que estaba evidentemente con el cráneo machacado, que era un homicidio. Porque hay una parte de la sociedad, y sobre todo de políticos y filósofos eruditos de izquierdas, que quieren romantizar el crimen y no quieren reconocer que hay gente malvada, que hay gente vil, que hay gente mala de verdad y que además disfruta haciendo el mal. Porque yo creo, es por la época en la que nos ha tocado vivir. Nosotros nos ha tocado vivir en una época confusa, porque la historia siempre ha sido muy violenta, muy violenta. Guerras, primero guerras tribales, luego guerras entre naciones, hasta hace 4 días hubo una guerra mundial. Y nosotros somos una generación, la década de los 90, por ejemplo, en Europa, al principio de este siglo, de muchísima tranquilidad. Y en esa tranquilidad, como había poca figura delictiva que te hiciera peligrar, digamos, que te hiciera tener miedo en tu propia casa o que te hiciera tener miedo en tu propio barrio, pues esas figuras se las tendía a justificar. Romantizándolas, sí, demasiadas veces en el cine, en la literatura, romantizándolas. Si hace esto, es por esto otro. Es decir, no le queda más remedio y por eso se ha tirado a la delincuencia, pero es una persona vulnerable, golpeada en su infancia, que nació en un barrio de muy pocos recursos, que nació en una familia que no tenía dinero. Esa época nos ha tendido a romantizar esto porque era algo excepcional. Al ser algo excepcional, la gente decía, bueno, si la mayoría no es así, tendrá una justificación. Esa época se acabó. Se acabó, ya no es nada, el crimen ya no es algo excepcional, pero aquí seguimos efectivamente romantizando al que tira la piedra, al encapuchado y llamando de todo al que recibe la pedrada, que es un miembro de las unidades de intervención policial UIP. Una pregunta, en el libro decís que Europa está en guerra contra el crimen, ¿es así? Es así porque la guerra moderna no es una guerra de ejércitos. En Europa ya es muy difícil concebir una guerra, aunque ahora hemos visto lo que ha pasado con Rusia y Ucrania, pero uno no tiene en la cabeza que España y Francia puedan volver a formar parte de una contienda como históricamente han hecho otras veces, ¿no? España e Inglaterra, Inglaterra y Francia, no. Nosotros tenemos otro tipo de guerra ahora y tenemos otro tipo de problemas. Ahora está muy de moda el concepto de guerra híbrida, ¿verdad? Sí. Que para mí no es más que una continuación de la Guerra Fría por otros medios. Es decir, seguimos sufriendo ataques, pero son ataques distintos. No entran con tanques por los Pirineos ni por nuestra frontera, no se basa en eso, ¿no? Pero evidentemente el crimen está estableciendo nuevas rutas que ya no solo se utilizan para una cosa, la misma ruta que se utiliza para el tráfico de seres humanos se utiliza para la droga y se utiliza para meter armas en Europa, armas automáticas como estamos viendo en algunos golpes. Las bandas criminales cada vez se parecen más a los ejércitos, son ya transnacionales, son ya internacionales, se ocupan no de un negocio solo, sino de muchos negocios a la vez en el mundo del AMPA, tienen un poder muy grande y si suben un escalón más, estaremos en el escenario de la mafia italoamericana en Estados Unidos, es decir, que serán capaces de controlar políticos, gobiernos, jefes de policía, astilleros, puertos por donde entra la mercancía. Si eso no es una guerra, yo la llamo guerra moderna, es otra manera de hacer la guerra, pero es una guerra.
En el libro habláis, primero hacéis ahí un apartado muy interesante en el que hacéis una radiografía de lo que significa el tráfico de drogas, su implicación que empieza en la parte de abajo, cómo van echando a los distintos negocios. Primero se hacen con los ilegales, luego van echando a los legales, luego se penetran en la política y luego incluso a nivel internacional con órganos supranacionales y cómo van comprando los políticos poco a poco hasta llegar muy arriba, e incluso dais nombres, ¿no? Ahora mismo, hasta hace 4 días se hablaba mucho pues, de la mafia calabresa, se hablaba pues, en fin, del cártel de Cali, de las maras, de tal. Ahora mismo grupos criminales, ¿quién es de los más peligrosos? Quizá lo que también lo señaláis en varias ocasiones, la mocromafia. Claro, en Europa ahora mismo es el peligro más latente, vamos a decirlo así, porque sabemos que donde ha actuado básicamente empezaron, o su núcleo principal en Holanda, sabemos el daño que han causado. Y el daño, cuando digo daño, no hablo ya tanto del daño físico material, que han causado mucho, sino una cosa que está muy cercana al terrorismo, que es el miedo que pueden lograr imponer a una población. De hecho, en Europa ha habido hijas de reinas de la Casa Real amenazadas que han tenido que irse en Holanda de su país solo por una amenaza. Sí, sí. Es decir, no han necesitado actuar para echarla. Es decir, hay mucho miedo. Si lo quieres reflejar en nuestro espejo, teníamos a ETA y mucha gente dice ahora mismo en estos días, ETA ya se acabó. No, disculpa. ETA no eran solo las bombas, ETA era el miedo y el miedo sigue existiendo. El otro día hubo un homenaje en San Mamés a un alpinista que había llevado una bandera con el anagrama de ETA, banda terrorista asesina de niños, al alto de una montaña. Y todos aplaudieron. ¿Y tú te crees, Javier, que todos querían aplaudir? Seguramente el miedo les hizo aplaudir a todos. El hecho de que nadie a su alrededor vieran que pudiera haber uno que protestaba, que levantaba la voz, que decía, esto es indignante, en mi club esto es indignante. Bueno, pues mientras exista el miedo, existe el terror. Mientras existe el terror, existe el terrorismo. Y la Mocro, o grupos criminales como la Mocro, están muy cercanos a eso cuando conquistan altas cotas de poder. Por eso hay que frenarles siempre al principio, y no lo estamos haciendo. Pero vamos a ver una cosa, Samuel. ¿Por qué ese afán de los políticos de negar la realidad de que está incrementándose la delincuencia? Si con el tiempo, evidentemente, quedan en evidencia, por lo menos es lo que piensa la gente que estamos viendo ese tipo de estadísticas, ¿no? Claro, pero quedan en evidencia con el tiempo. Ya lo has dicho tú. Hasta que llegue esa evidencia, no cambiarán su discurso porque tiene coste. Es decir, ellos son los culpables de lo que está pasando. Si asumen esa culpabilidad, tiene coste en la intención de voto. Cuando la asumen, como ya está pasando en Alemania, como bien sabes, en Suecia, como bien sabes, prácticamente en todos los países de Europa, menos en España, los grupos socialdemócratas, incluso los socialistas, ya están hablando de un problema real en todos los sitios, en Francia también. España es el único sitio que no, porque aquí tenemos lo que tenemos y ya está, tampoco nos vamos a hacer cábalas. Tenemos los políticos que tenemos. Cuando los asesores les dicen, oiga, sus estadísticas ya no engañan a la gente de los barrios, no les va a votar nadie, entonces cambian el discurso. Hasta ese punto, ¿cuánta degradación, cuántos crímenes, cuántas violaciones? Muchísimas. ¿España está ya en ese punto? No, le faltan 6, 7, 8 años. Y como le faltan 6, 7, 8 años, siguen engañándonos. Y es así de sencillo, porque tienes que saber, Javier, tú y todos, una cosa. Volver de esto, revertir esto, tiene un coste político muy alto, porque has empezado preguntando una pregunta sobre el romanticismo del crimen. Claro, efectivamente, es que en España, que te maten a David y a Miguel Ángel, o a 2 policías o a un policía, no tiene coste. Son 24 horas de telediario, al político le da igual. Es más, si no llega a ser por la mujer de David que echó a patadas a Marlaska del funeral, habría sacado una foto, poniendo una medalla en el féretro. Habría tenido no solo coste, sino que recompensa para su imagen. Pero si David dispara y mata al de la narcolancha, tienes manifestaciones en media España, torturas, asesinatos, la policía, no sé qué, no sé cuánto. El delegado del gobierno igual hubiera tenido que dimitir, el director general igual hubiera tenido que dimitir. Tiene coste político asumir que quieres acabar con la delincuencia. Lo tiene, porque la ciudadanía tiene en la cabeza lo que tiene en la cabeza. Y como tiene coste, ninguno quiere perder su poltrona, ninguno estará dispuesto a asumir ese coste. Pero vamos a ver, por lo que estás diciendo, Samuel, ¿se puede inferir que el miedo a la delincuencia es más, por parte del ciudadano es más generador de cambio de voto que la corrupción? Absolutamente.
y que la economía, las grandes crisis económicas. No solo te quiero decir eso, voy más allá, te digo que lo único que provoca cambios abruptos en política es el crimen. La crisis del 2008 fue la gran crisis esta económica, sí. Lo que nos trajo fue alternancias en los gobiernos europeos, pero Meloni no vino con una crisis económica. El fin de 40 años de socialdemocracia en Suecia no vino con una crisis económica. La victoria de Le Pen en unas elecciones, que si lo dices hace 20 años en Francia te llaman loco, aunque no pudo gobernar, pero la victoria de Le Pen no vino con una crisis económica, ni vino con corrupción, ni vino con nada. La corrupción puede traer alternancia en el gobierno. La crisis económica puede tener alternancia, pero un cambio abrupto en política, un partido nuevo, un hombre nuevo, eso solo lo trae el crimen, por el gen atávico que tenemos los seres humanos, que es un gen básico, que es el de protección de la prole. Es decir, cuando sentimos que lo nuestro está en peligro, los nuestros están en peligro, ahí ya nuestro partido político deja de ser nuestro equipo de fútbol. Lo siento, hemos llegado hasta aquí. La crisis, os di la razón, o os justifiqué, la corrupción os justifiqué diciendo que la tenían todos, pero ahora mis hijos están en peligro. Tienen miedo cuando salen a su propio barrio. Así que hemos llegado hasta aquí. Solo el crimen provoca cambios abruptos en política. Hay un mantra de algunos sociólogos que dicen que la reducción de las penas no reduce el crimen. ¿Tú eres criminólogo? ¿Eso es cierto? No, es absolutamente falso. No hay un solo ejemplo en el mundo donde se pueda aplicar esa fórmula. Bueno, sí, en la Complutense, dentro de una aula, hablándole a chicos de 17 años que están empezando en esto y no saben, desde tu posición de autoridad puedes convencerles de cualquier cosa, pero no hay ningún solo escenario en el mundo que nos indique eso. Lo que sí hay es escenarios que nos indican lo contrario. Es decir, el aumento de penas, eso es mi opinión, en escenarios bajos y medios de criminalidad no tiene ningún impacto, ni para bien ni para mal. La España de los 90, por ejemplo, no habría servido de nada. En escenarios de degradación criminal alta, solo el aumento de penas y el endurecimiento de la política criminal hace revertir ese escenario. Bukele, El Salvador, Giuliani, año 94, Nueva York, aquella ciudad en guerra que era Nueva York y logra en menos de una década un 80% en descensos de homicidios y agresiones sexuales. De ahí solo se vuelve con políticas de tolerancia cero. Y la historia nos demuestra que hay escenarios donde se ha vuelto así. No hay ni un solo ejemplo que me ponga uno de esos sociólogos donde de un escenario de degradación criminal alta se haya vuelto manteniendo las penas, bajándolas, sosegándolas o diciendo que no sirve de nada poner más pena. Es absolutamente falso. La justicia, cuando es inmediata y es ejemplar, es eficaz. Otro mantra que anda por ahí, tú que eres experto, ¿es verdad que los violadores de niños se pueden reeducar y reinsertar en la sociedad? No, no es verdad. Y los violadores de mujeres, muy pocos. Y además cualquier conversación, que yo he tenido unas cuantas, con un psicólogo taleguero, como se suele decir, que son esos que luego van a la junta de tratamiento y dicen que no, si es con mi firma no, y siempre hay por arriba un órgano político que les desautoriza y acaba el violador en la calle y vuelve a violar, como ha pasado, tú sabes, muchas veces, contra la opinión de parte del equipo técnico, incluido este psicólogo, que se sienta allí y le dice al que tenga que decirle, este tipo es irreinsertable, imposible. Si vuelve a salir, volverá a ser un depredador. Y lo será toda su vida. Lo siento, le llevo estudiando a diario, llevo 10 años aquí con él metido y esto no tiene solución. Hay delitos, sobre todo ese tipo de delitos, los delitos que tienen que ver con la depredación sexual, donde muchas de las personas que los cometen no pueden volver a la sociedad. Hay que encerrarles y tirar la llave al mar. ¿Esto suena duro? Bueno, pues que me castiguen otra vez. Pero entonces, en un Estado de Derecho que se supone que está para pagar impuestos y para que te defienda ese Estado de los malos, por lo que estás diciendo tú, si vas a salir a la calle, lo único que los que tienen hijos, o hijas en este caso, o niños, es rezar y que no les toque. Claro, y además es peor. Pero eso es tremendo. Es tremendísimo, es tremendísimo. Pero es que es peor que eso. Rezar, efectivamente, es peor que eso. Porque aun sacándolos... rezar el que quiera rezar. Claro. Aun sacándolos, como dices tú, podrían, a la vez que los sacan, podrían dar a los ciudadanos herramientas. Volvemos a la discusión anterior sobre la violencia. Es decir, podrían hacer una especie de, no sé si a través de una página web ministerial o lo que sea, una cadena de información donde nos digan dónde va esta gente cuando salen. Pero te dicen que no, que eso atenta contra su dignidad, contra la no sé qué personal, la libertad personal, que no. Y yo digo, y pregunto, si mañana un depredador sexual sale de la cárcel y compra un piso en la misma organización que Pablo Iglesias, que Irene Montero, que el ministro no sé qué, Marlaska, ¿estos señores van a ser informados de eso? Inmediatamente. ¿Por qué el carnicero no es informado de eso? ¿Por qué la peluquera no es informada de esa? ¿Por qué hay una seguridad para unos y otra para otros? ¿Por qué nos roban esa información que nos sirve como autodefensa? Y al final, ¿qué hacemos?
rezar el que quiera rezar. Ahora que estás hablando precisamente, me viene a la cabeza un pasaje de vuestro libro que decís, hablando de lo que hablas de seguridad, según quien sea uno u otro, y quién se la puede permitir, lógicamente. El hecho de que España sea, que yo no lo sabía, me enteré con vuestro libro, el hecho de que España sea el país de Europa con mayor alarmas caseras y el segundo del mundo después de Estados Unidos, ¿no da a alguien que tenga que ver en el tema algún toque de atención a decir, ojo, que igual pasa algo? Al revés, aquel discurso lo tienen tan dominado en los institutos, en las facultades, en los platós de televisión, que los dominan casi todos, que cuando aportas ese dato pretenden devolvértelo como un boomerang. No, la gente saca de alarma por el miedo que crea tu discurso, porque sois unos alarmistas. No, la gente no es que vea que su barrio se degrada y tenga miedo en su casa. No, para nada. Es que sois tan alarmistas que le hacéis creer a la gente que está en peligro y entonces por eso se compran las alarmas. Tienen una respuesta para todo, porque es una de las... la gente inteligente, la gente culta, a veces duda, a veces piensa antes de responder, porque sabe, ¿no?, todo lo que le queda por saber, como decía aquel, ¿no? La gente burda, la gente estúpida, no duda nada, tienen una respuesta para todo, para absolutamente todo. Como no saben de nada, hablan de todo. Vamos a ver, tú eres presidente además de una asociación que es una policía para el siglo XXI y Josema Vallejo es el vicepresidente. Los que te siguen desde hace muchos años, desde el 2017 que comenzasteis con este tipo de estudios, de ponencias, de debates en los que dejabais participar a expertos, advertisteis cosas que, por ejemplo, que en España iban a empezar a existir zonas no-go, habéis acertado, que Barcelona iba a ser la primera ciudad que iba a caer por la delincuencia, habéis acertado, y también habéis que el 2023 iba a ser el año que mayor criminalidad iba a haber y en algunos se nos iba a poner los pelos de punta, como así ha sido con las agresiones sexuales. Me da miedo preguntarte esto, pero teniendo en cuenta una de dos, o tenéis una bola de cristal o los estudios vuestros están basados en datos empíricos y luego en análisis razonados. ¿Cuáles son las predicciones vuestras y teniendo en cuenta la cantidad de gente que nos ve, no me asustes mucho a la audiencia, por favor? No puedo contestar si no quieres que te asuste la audiencia. Voy a asustar a la audiencia, lo siento mucho, Javier. La frase correcta, que ya sirve de contestación a esa alusión que acabas de hacer mía, que es una alusión que yo hice en la Asamblea de Madrid, es 2023 será el primer año, el primero de la década de mayor criminalidad violenta o de una criminalidad violenta nunca antes vista por ninguna generación viva, exceptuando la guerra. Así que si me pides un pronóstico, quiere decir que el 2023 ha sido muy malo, el 2024 será peor, el 2025 será peor y así, hasta que dentro de 7 u 8 años nos parezcamos un poco a Francia y evidentemente los asesores políticos comiencen a esta panda de sinvergüenzas a decirles al oído que la intención de voto cae en picado y entonces ya verás como todos asumen y todos dicen, entonces todos repetirán lo mismo que estamos repitiendo tú y yo aquí hoy, tú preguntando, yo contestando, solo que ellos no serán fascistas, racistas, xenófobos, no sé queístas, no sé cuántos istas más. Pero vamos a ver, Samuel, ¿me estás diciendo que creéis que en España vamos a acabar como en Saint-Denis, como en Marmont, como en los suburbios de Bélgica? Mira, te voy a decir que no creo que se llegue a ese escenario en España. En España lo tenemos mejor. Porque la primera, Francia tuvo una oleada de inmigración ilegal desbordada muy grave, muy grande, procedente de un continente con el que no compartía nada. No han sabido gestionar eso, no han sabido integrar eso, es evidente, yendo a Saint-Denis, igual que en Bélgica. Nosotros no tuvimos ese problema porque nuestra primera oleada viene de Hispanoamérica, son hermanos nuestros, ¿no? Idioma, lengua, religión, o sea, lo compartimos prácticamente todo. Pero ahora sí estamos recibiendo esa ola. Y algunos me dicen, ¿qué pasa? ¿Que no pueden venir africanos? Claro que pueden venir africanos. Aquí, ¿cómo no puede venir un africano? Pero esto hay que tenerlo, hay que controlar la frontera. ¿Quién entra? ¿De dónde vienes? ¿Qué vienes a aportar? No, rompo el pasaporte y quiero entrar. ¿Y si vienes de violar niñas? ¿Y si vienes de participar en una guerra? ¿Y si vienes porque acabas de salir de la cárcel, que están las cárceles de Marruecos con un hacinamiento enorme y están soltando presos que no pueden volver a sus pueblos en Marruecos porque les matan, porque les dan palizas? ¿Y entonces dónde va a ir esa gente? No lo digo yo. El profesor de fenomenología criminal, Ricardo Magaz, que es un experto en esto, y él tiene un artículo de hace un mes diciendo cómo en Marruecos están saliendo gente de las cárceles por hacinamiento y algunos de los delitos que han cometido esta gente les impiden volver a su propio pueblo en Marruecos porque saben lo que les va a pasar. ¿Y qué hacen? Venirse a España. Entonces, ¿vamos a llegar a Saint-Denis? Yo no lo creo. Yo creo que en España se reaccionará antes. ¿Vamos a llegar a un escenario cercano a Saint-Denis? Sí. Vamos a llegar a un escenario cercano a Saint-Denis. Y eso implica, es un escenario
el triple de peor de lo que estamos ahora. Pues recordando lo que ocurrió en la final de última que jugó el Real Madrid allí y aquellas imágenes, miedo da. Hablando de otra parte del libro, vamos a ver este vídeo. Y si han entrado a su casa con escopetas, rifles, pistolas, ya la cosa cambiaría, ¿no? Ya, señor fiscal, no, pero es que podría también ocurrir. Pero es que hay personas que entendemos que una casa es un hogar y ese hogar es sagrado. Y si te tocan lo sagrado, te están tocando a ti mismo, te están tocando tu alma. Para mí mi casa soy yo. Si a mí me quitan mi casa, yo ya no soy yo. Entonces, señor fiscal. Este es el caso de José Lomas, para poner antecedentes, aunque me imagino que muchísimas de las personas que nos están viendo se acordarán perfectamente. Este hombre, 83 años, estaba un día en su casa, de noche y oyó entrar a una persona que no era familia suya, ni vecino, ni amigo, con una motosierra. El hombre pues se asustó, se defendió y ingresó en prisión. Me consta, Samuel, que tú has sido muy activo y has participado en alguna concentración solicitando que este hombre saliera de prisión. Como criminólogo y experto en esta materia, ¿qué significa esto y qué traslado se le da al padre de familia que está viéndonos ahora y que le puede pasar lo mismo? Bueno, lo primero que significa esto que habéis puesto es una lección de vida de lo que es el condicionamiento humano y la psicología humana de un anciano, que probablemente no tenga ni estudios, a un fiscal, que se está intentando pasar de listo. Y es una lección de vida, y lo que dice son palabras gruesas, pero es una realidad. Nosotros vivimos en una política criminal donde cuando entran a tu casa a las 3 de la mañana, el lugar más sagrado, como dice él, el lugar donde descansas, en mi caso y en la mayoría de la gente, con tu familia, ¿no? Cuando vulneran eso, tu última zona de confort, tú pierdes los papeles. Entras en unos condicionantes psicofísicos que la gente no entiende, pero que te impiden actuar racionalmente. Todo lo haces por instinto, es un instinto tábico, el cerebro toma las riendas y dice, como tú no te sabes defender bien, a partir de ahora vas a actuar por impulsos que te voy a mandar yo. Perdemos la racionalidad. Por eso, yo digo, ¿cómo es posible que un grupo criminal asalte tu casa a las 3 de la mañana y a ti te hagan un examen de derecho penal? ¿Ha sido proporcional? ¿Ha sido congruente? ¿Necesidad racional del medio empleado? Oiga, vaya usted a hacerle un examen de derecho penal a su padre. Han entrado en el último reducto de seguridad que tengo, donde duermo con mi familia, y he hecho todo lo que podía hacer para defenderme. El examen de derecho penal se lo hace usted a los criminales. Acabo. Cuando una persona asalta un domicilio, cuando un grupo criminal, individual o en grupo, asaltan un domicilio de madrugada, todo lo que pase dentro de ese domicilio lo debe asumir el criminal. Nada de lo que pase dentro de ese domicilio lo debe asumir el padre de familia que se defiende. Se ha hecho famosa una frase, vamos a verla ahora, si me la ponen en directo, es de un político que ahora está de moda. Cuando un gobierno no combate efectivamente la criminalidad es porque no tenga la capacidad de hacerlo, sino porque los cómplices son los que están en el gobierno. A mí me parece una frase demasiado fuerte, pero es cierta, que la ha dicho Bukele. Es así porque, vamos a ver, de ser cierto esto, ¿no estaríamos ante un Estado fallido? Claro, es así. Y además, ¡qué muy dura! Has hecho la pregunta muy bien porque la estás hilando con lo que me has dicho anteriormente y además me facilitas a dar la respuesta, que es, tú sabes que hace 4 preguntas me preguntaste por la política procriminal. Bueno, Bukele está definiendo la política procriminal. Es exactamente así. Es decir, Bukele lo que te está diciendo es que el Estado tiene herramientas para acabar con esto. ¿Y por qué no acaba entonces? Bueno, pues esa definición de Bukele, hilándolo con tu pregunta de hace un rato, es lo que Josema Vallejo y yo denominamos política procriminal. Hay una cosa, hablando de Bukele en el libro, que me ha extrañado mucho, y decís que ahora que... Bueno, de hecho sacó el 84,7%, creo recordar, que no me hagas lío, que me lo leí este fin de semana, vuestro libro, que por cierto lo recomiendo nuevamente, de votos, o sea, una barbaridad, prácticamente ha dejado sin oposición. Sí. Sin embargo, en el libro hacéis mención que los dos vaticináis que Bukele va a caer en picado su nivel de popularidad. A ver, es que esto es muy difícil, ¿vale? De explicar. Pero yo creo haberlo leído. Sí, no, es así, es que va a pasar. Es que va a pasar. ¿Por qué va a pasar? Pues por la gente olvida muy pronto, ¿vale? Y cuando la gente vive cómoda,
la gente siempre tiende a la melancolía, siempre tiende al buenismo, siempre tiende... Ahora mismo está muy reciente lo que ha pasado en El Salvador. La gente sabe cómo vivía hace 3 años, hace 4 años. Por lo tanto, Bukele es un héroe, ¿vale? Pero esta generación pasará. Y dentro de 15, 20 años, dentro de 10, 15, 20 años, ya llevará mucho tiempo viviendo bien. Y cuando eso suceda, cada escena de un policía sometiendo a un delincuente, golpeando a un delincuente, ya no será juzgada con los ojos con los que se juzga hoy. No, no. Ya será mucho más crítica la población. Y cada exceso ya no será juzgado como se juzga hoy. Ya será mucho más crítica. Es decir, al tipo que te ha llevado a vivir bien, llega un momento que es muy fácil derribarle. Porque te ha creado esa zona de confort y te ha hecho creer que siempre se ha vivido así. Y no siempre se ha vivido así. Pero cuando la gente olvide lo que pasó, que no se tarda tanto en olvidar, Javier, y lleve un tiempo viviendo bien, la gente empezará a ser muy crítica con las actuaciones policiales, con las medidas de política criminal de Bukele. Empezará a ser, porque como ya llevan unos años viviendo bien, dirá, hombre, pobrecitos, ¿por qué les tenemos que hacer esto? ¿Por qué la policía actúa así? Hombre, tampoco es para tanto. Cuando lleven una década sintiéndose seguros, Bukele no tendrá la popularidad que tiene hoy. Es triste decirlo, pero forma parte del condicionante de los seres humanos. Joder. Vamos a ver, se me ha escapado, perdonen. Vamos a ver una cosa. En el libro también hacéis mención a una agenda oculta, dais a entender que es un poco como secreta, que no ha votado absolutamente nadie, a la que vosotros catalogáis como elitecracia. ¿Esto qué es? ¿Quiénes son? ¿Qué buscan? ¿Quién les ha votado? ¿Cómo se arrogan el protagonismo de decidir sobre millones de personas? ¿Y por qué no se les hace frente? Pero lo más importante, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? No lo sabemos. Bueno, no lo sabemos. No son personajes públicos, no es el político, no es el presidente del gobierno, el ministro de una nación, no es nada de eso. Son una serie de conglomerados, yo siempre digo económicos porque casi todo parte del dinero, ¿verdad? Conglomerados económicos. Si tú vas a la Unión Europea hoy, ¿qué es la Unión Europea hoy? Es un conjunto de lobbies. Allí van pasando todos los lobbies a a apostar por lo suyo y a dejar su mercancía. Es así, es un mundo así. Entonces, hay una serie de poderes por encima del poder político que son capaces de condicionar políticas a costa de comprar a los políticos. Por ejemplo, los procesos de inmigración ilegal desbordados que llevamos años sufriendo en Europa, yo creo que tienen un origen ahí. Cambian las dinámicas laborales, pasamos del taylorismo y el fordismo, de la fabricación en cadena, de poner tornillos, cada uno sabe hacer una cosa de la cadena, pero nadie sabe el circuito completo, ese tipo de obrero que se necesitaba cualificado en una... Pasamos de ahí a un nuevo escenario. Sistemas delivery, sistemas just in time, como se vive hoy en día, ¿no? Entonces, los grandes conglomerados económicos necesitan, para este nuevo escenario, mucha mano de obra a un coste laboral muy bajo. Y dicen, en Europa no encontramos ya miles de chicos que se suban a una bici 12 horas por 1.000 euros. No los encontramos, traédmelos de algún sitio. Van a Europa, lobbies, compran a los políticos y empiezan a hacernos todas estas leyes. O no hacer leyes para pararlo, ¿no? Y llega un momento que el problema se les desborda, se les va de las manos. Yo estoy seguro que por encima del poder político hay una élite malvada, muy basada en lo económico, que tiene un poder sobre esta gente, que tiene capacidad de influir en las leyes europeas y en las leyes nacionales y que puede cambiar el rumbo de la historia. Y ahora lo está cambiando para mal. Ya les dije que nos iba a decir hoy cosas un poco sorprendentes, por eso el libro está causando tanto, que está siendo récord de ventas, está causando tanto, ¿cómo decirles?, peligro, entre comillas, en algunos ámbitos. Vamos a hablar también con el de inmigración, vamos a hablar de Menas, vamos a hablar de lo que está pasando con el feminismo últimamente, no solamente en España, sino en Europa, y sobre el futuro de la delincuencia en España en unos minutos. Bienvenidos de nuevo, seguimos con Samuel Vázquez, portavoz
en el Congreso de los Diputados de Vox, de Seguridad, Interior e Inmigración. En el libro decís textualmente: el nuevo feminismo ha matado al feminismo, a la feminidad y casi a la mujer, casi nada. La mujer ha retrocedido, ha avanzado en los últimos 6 años con todas estas leyes feministas que tanto se cacarea, porque viendo lo que está pasando últimamente hay gente que tiene dudas. Ha claramente retrocedido. Y es una cosa grave porque es que hay que decirlo alto y claro, es la primera vez que retrocede probablemente en un siglo, probablemente en 100 años. El papel de la mujer cuando acaba el franquismo no tiene nada que ver con el papel de la mujer de los años 70, en pleno franquismo. O sea, cuando empieza el franquismo con el de los 70. Y tampoco tiene nada que ver con el papel cuando acaba el franquismo. Y ese tampoco tiene nada que ver con el papel cuando llega la transición. Siempre se han ido conquistando cotas de terreno, siempre se ha ido mejorando en el papel de la mujer dentro de la sociedad. Y estos 5 años es la primera vez que pierden derechos, entre ellos el derecho a la libertad de caminar libremente por las calles. Hay barrios por los que ya no pueden salir de noche. Se han duplicado las agresiones sexuales, han soltado a violadores a la calle, han beneficiado a más de 1000 sin soltarles, pero que saldrán antes por esos beneficios. ¿Cómo podemos decir que la mujer ha avanzado? La mujer no ha avanzado en estos 5 años. Y ahora nos enteramos que esta red paralela que han creado, con esto de Errejón, que al parecer va a salpicar a más gente, y no es un hecho aislado de una persona, sino una concatenación de hechos que afecta a una pléyade de personas por acción u omisión, por callarse, por no contarlo, por ser cómplice o por hacerlo, pues lo que nos escupe a la cara es que mucha gente que confió, que creyó en esta ideología de género, que creyó que de ahí iba a salir mejor, está absolutamente desamparada. Yo me imagino que ahora mismo muchas mujeres estarán pensando: ¿dónde estamos? Porque yo he ido a las manifestaciones, yo creí que esto era bueno para nosotras, yo creí que esta ideología y esta manera de afrontar este problema era bueno para el papel, para el futuro de mis hijas. Y al parecer no es nada bueno. Mira, yo del tema de Rejón, que te podía preguntar de él, porque prácticamente están preguntando en todos los sitios, no lo voy a hacer, entre otras cosas, porque mira, este programa no es de política, al contrario, procuramos no entrar en ella, lo menos posible. Lógicamente preguntamos a personas que estáis ahí, hay que preguntaros por la actualidad, porque además a la gente le interesa, ¿no? Pero es que en este programa defendemos la presunción de inocencia. Y hasta que no haya un juez que condene expresamente en forma de sentencia, por lo menos firme, yo creo que hablar de lo que ha podido o no ha podido hacer una persona y en base a denuncias, que algunas son simples recortes de un WhatsApp que les puede escribir cualquiera y puestas en Internet, ojo, sin venir a cuento que si finalmente se demuestra que es cierto lo que se dice, es un miserable. Sí. Pero vamos a esperar a que el fiscal, vamos a esperar a que su señoría, vamos a esperar a que aporte las pruebas de defensa que en un Estado de Derecho como tal que se precie, y no vamos a entrar en esas políticas que lo único de este señor, y estoy hablando más de la cuenta porque aquí el protagonismo siempre es el invitado, lo malo de esto, Samuel, es que este hombre ha caído en su propio, ha caído en lo que él ha creado. Claro. Es decir, se ha puesto la soga del arcuado él mismo. Claro. No puede ser que una persona esté... a mí, y te digo, no me da pena de él en absoluto, porque aparte por temas que no vienen al caso, pero me parece una persona que lo mejor que puede pasar a España es que y no solamente él, se quiten del medio porque han hecho muchísimo daño. Pero a mí me daba hasta pena ver estos días cómo había debates de 1 hora en Argentina, en Chile y en Colombia. Hay programas de televisión dedicados a él. Oiga, este señor no está condenado por nada, claro, ni por nadie. Pero yo creo que, a la base de la crítica, yo no hablo por todo el mundo, hablo por mí, como bien sabes, ¿vale? Habrá gente para todo. La base de la crítica no es la imputación de un hecho delictivo. Es decir, eso, como tú dices, fiscales y jueces, solo faltaba. La base de la crítica es precisamente la que tú has nombrado. Este tipo ayudó a tejer esto, ayudó a tejer esta trampa. Este solo sí es sí. Entonces tenemos todo el derecho del mundo a decirle, si solo es sí es sí, si siempre tienen razón, pues entonces ya está, tú eres culpable. No es una culpabilidad jurídica, serán los jueces, pero sí social, porque esta gente ha matado socialmente y civilmente a otros anteriores a ellos, con denuncias, igual que la suya, igual de endeble que la suya, en un estado, antes de ninguna condena, ya han puesto a gente en la picota. Por lo tanto, tenemos todo el derecho del mundo a defendernos ante eso y a hacer una crítica a eso. Luego, que salga o no salga culpable, a mí me da igual. También te digo que en la posición en la que está y con todo lo que nos ha vendido,
ni siquiera hace falta la antijuricidad de una conducta. Puede ser una conducta antisocial, reprobable, vomitiva, sin que llegue a ser delito. Sí, pero si me lo permites, no me gusta entrar en ese juego. Yo creo que no tenemos que usurpar nadie que trabaje en YouTube, en una televisión, en una tertulia o simplemente cualquier persona que esté sentada en una terraza. Yo creo que para poder hablar mal o condenar expresamente a alguien, en un caso que ya está judicializado, por cierto, que hasta ayer parece ser que no, pero ya está judicializado, creo que lo más oportuno es esperar y que la justicia decida. A mí hay una cosa en el libro leyéndoos que me da mucha rabia, porque hacéis una cronología de todo lo que ha sido el movimiento feminista por parte de los estados, es decir, millones de euros, legislaciones, cargos, observatorios, miles y miles y miles de millones, además no solamente en España, o sea, ha sido una locura en lo que es sobre todo en Europa. Y sin embargo, estamos igual. No ha funcionado. Dos preguntas. Una que es preocupante, porque se infiere de todo lo que escribís. ¿Para vosotros, de verdad, el feminismo es un negocio? Sí, Javier. ¿Así de claro? Sí, es una... Pero ya no es un negocio, porque esto mueve, tú has dicho las cifras, mueve tantos millones a nivel europeo, miles de millones. Miles de millones. Que entonces esto ya no es un negocio, es una industria, es una gran industria. Y los resultados son los que son. Y tú has nombrado, venimos del 2023, que es uno de los peores años en asesinadas de la última década. Llevamos 20 años de ley. 20 años de presupuestos, 20 años de ministerios, direcciones generales, concejalías en todos los pueblos y ciudades de España, organismos, asociaciones, fundaciones, 20 años trazando una estrategia que se ha demostrado es una estrategia inútil y fallida. ¿Y quién se ha beneficiado? ¿Qué mujeres se han beneficiado? Las que han participado de la enorme industria, que algunas venían de no se sabe nadie dónde, que no tenían ningún currículum, y han empezado a cobrar sueldos de 4.000 y 5.000 euros en diversos cargos, que cada vez hay más cargos de esto porque cada vez hay más organismos de esto. Por lo tanto, ¿cómo podemos decir que no es un negocio? Para mucha gente es un enorme negocio. Industria ya por el dinero que mueve y los resultados son los que son. Si los resultados fueran muy positivos, podríamos haber dicho que había tenido una labor social evidente, el dinero estaba bien empleado, se gastó bien, se hizo un buen análisis del problema y por lo tanto las estrategias para solucionarlo llegaron a buen puerto. Pero no podemos decir eso, Javier, estamos peor que estábamos. Pero una cosa, Samuel, si me permite, si no me gusta interrumpir al invitado, pero vosotros, yo hace no mucho en un sitio que me invitaron, salió vuestra asociación, y vosotros tenéis mucha fama, tenéis mucho prestigio, porque sois personas que no solamente criticáis con dureza, con datos, con un relato objetivo, o por lo menos que luego se infiera a lo largo de los años, que es cierto, y luego otra cosa que guste o no guste, y que luego tengáis que sufrir lo que estáis sufriendo, que por cierto me parece una salvajada, tanto lo tuyo como lo de Samuel. Pero bueno, ese es otro debate. Pero lo que vamos, vosotros, de verdad, ¿qué soluciones proponéis? Totalmente contrarias tendrá que ser, porque viendo lo que estamos viendo, y esto no solamente va a mejorar, sino que va peor, vosotros siempre proponéis soluciones. ¿Qué soluciones proponéis para acabar con toda esta gentuza que utiliza a las mujeres como objeto sexual, que no les dan el respeto que se merecen por ser personas como los demás? ¿Qué soluciones hay? Mira, hay la película esta de nuestro primer Oscar, ¿no? Begin the Beginning, ¿no? Que es volver a empezar, ¿no? Bueno, pues volver a empezar. Lo primero hay que hablar a la gente no como si fueran idiotas, que es como los políticos hablan ahora a la gente, ¿no? Hay que decirle que los asesinatos no van a acabar nunca. No hay ninguna estrategia de política criminal que termine con los asesinatos. Ni con los machistas, ni con los no machistas, ni con ninguna. El hombre, y antes has hecho alusión a Atapuerca, ¿verdad?, porque viene en el libro, sí. El hombre comete este tipo de atrocidades desde que está sobre la faz de la tierra. Así que cada vez que un político te diga, después de una asesinada, en un tuit, no pararemos hasta, es un sinvergüenza. Te está engañando. Nunca habrá un hasta. Y esta es la primera solución, no engañar a la gente. Decirle que el problema es real, existe y nadie va a acabar con él. ¿Qué se puede hacer? Se puede atenuar. ¿Cómo se puede hacer? Eliminando toda la perspectiva política, que es la corempera, y esa red paralela, y volviendo a la red profesional, policías y jueces. Pero, Javier, no los policías en la cadena de mando escogidos por el poder para que digan lo que quiere oír el poder. No. Los técnicos, los profesionales, tú sabes de quién hablo, y muchos periodistas conocéis a subinspectores, a inspectores, a tenientes, que han estado toda la vida en el barro, que conocen miles de casos, de casuística, que tienen estudios, Vamos a volver a esos.
Vamos a volver a darles la palabra. Vamos a volver a llevarles a las reuniones de la cúspide de pirámide y meterles allí con los políticos y a decirles, mira, no tienen ustedes ni idea. Esto no funciona. Esto no. Y a partir de ahora esto y esto. ¿Vamos a acabar con el problema? No vamos a acabar con el problema. El problema no se va a acabar nunca, el problema de los homicidios. Pero, ¿podremos mejorar? Probablemente sí. Pero, Samuel, hace poco entrevisté a un coronel y le pregunté y me contestó de una forma muy sonriente, muy educada, no se olvide usted que nosotros siempre cumplimos órdenes. Claro, pues yo no estoy tan de acuerdo. Vale. Con él. Vamos a cambiar de tema, si te parece, que vamos ya, se nos echa el tiempo encima. En el libro he leído algo que se me han puesto los pelos de punta, lo tuve que leer 2 veces, lo subrayé y digo, esto se lo tengo que preguntar. Hablas de unas declaraciones de Otegi, miembro de ETA, en las que afirmó que el gobierno le ofreció 1.500 al mes de sueldo, se lo voy a volver a repetir, y espero que me digas que no, que fue una rata, que el gobierno le ofreció 1.500 euros al mes a los terroristas que dejaran las armas. ¿Esto es verdad? No es una rata porque no son declaraciones nuestras, estamos llevando las palabras que... Yo esto no lo había escuchado nunca, sinceramente te lo digo. Bueno, cualquiera que esté un poco en la actualidad de lo que es la banda terrorista ETA sabe que hay un empeño grande por blanquear ante la necesidad, más que probable, de que se necesite para formar un gobierno sus diputados. Hay un empeño grande de blanquear cada una de las cosas que hicieron, de hacernos olvidar demasiado rápido, de meterlo en un armario y cerrar con llave. Y el silencio a veces se compra y el silencio a veces se paga. Y desde hace ya 20 o 30 años que Pagaza dijo aquello de cuando asesinaron a su hijo, haréis cosas que se le harán a la sangre. Haréis cosas que no se haréis y diréis. Haréis y diréis. Se lo dijo Apache López, Apache López, que es uno de los que ahora como portavoz está sometidos en este proceso de blanqueo de la banda terrorista. A él le dijo ya hace 2 o 3 décadas, haréis, Pachi, haréis y diréis cosas que nos helarán la sangre. Bueno, esas cosas hielan la sangre a ti porque eres una persona honesta, a mí también porque soy una persona honesta, pero no todo el mundo en política son personas honestas. Mire, estamos hablando de ETA. Vamos a ver este vídeo. El 31, por favor. ¿El que acabó con ETA fue el Partido Socialista? Mi gobierno, sí. Mi gobierno, sí, lo digo. Bajo mi gobierno se terminó ETA, se entregó ETA, se rindió ETA. Sí, lo digo y lo afirmo. Y lo sé. Lo sé seguramente, permítame que a estas alturas ya de los años que han pasado, creo que puedo ser la persona que más datos tenga, que más información atesore y que más conozca. Sí, fue bajo mi gobierno, en una doble estrategia, por supuesto de autoridad democrática y de acción política, donde el diálogo y la palabra tuvo que ver cuando el ETA se entregó. Cuando ETA se entregó. Y eso, oiga, derrotada por las fuerzas de seguridad del Estado, pero la historia todos los va a gobiernos costar de la así, a no ser democracia. que también ahora se intente borrar los hechos más evidentes de la historia. Sí, pasó con mi gobierno, no pasó con el gobierno de Aznar ni con otros gobiernos, o el de Felipe González o el de Rajoy. Pasó. ¿Lo reivindico? Sí. ¿Me siento orgulloso? Extraordinariamente. Samuel, quiero que me califiques con solamente, como mucho, 2 palabras estas declaraciones. Ganas de vomitar. Vamos a ver una cosa. ¿En qué ha fallado esta sociedad para haber permitido que en una parte de la sociedad, y no menor, haya calado el mensaje que Otegi es un hombre de paz y que Ortega Lara, que está en tu formación, que estuvo 532 días en un zulo secuestrado como si fuera un perro, es un peligroso ultraderechista que quiere traer y volver el fascismo a España? Aquí algo muy gordo ha fallado, Samuel. Algo muy gordo ha fallado. Ha fallado la batalla cultural, que no hay que asumir una mea culpa. Quizá no la hemos sabido dar durante mucho tiempo ante auténticas hienas, que era lo que teníamos enfrente, que sí la daban en cada cole, en cada instituto, en cada universidad, sí la daban en cada plato de televisión, aunque fuera pura vileza lo que tenían detrás. Y es evidente que todos tenemos que entonar el mea culpa si hoy, como vi hace poco en un reportaje, en la universidad en el País Vasco, más de la mitad de los alumnos preguntados no saben quién es Miguel Ángel Blanco. Y si todavía hay una gran parte de la sociedad que de verdad cree que Otegi es un hombre de paz y que Ortega Lara es un tipo peligroso. Y aquí no podemos rasgarnos las vestiduras. Aquí tú eres culpable, yo soy culpable
y hay mucha gente culpable. Quizá no hemos sabido dar la batalla. Bueno, si esto es así, vamos a darla a partir de ahora, hasta el final. Vamos a darla con toda la fuerza que tengamos, porque una sociedad así es inasumible. Vamos a cambiar de tema, que tenemos que ir terminando. El tema de la inmigración. Tú eres ahora portavoz de inmigración y tanto a ti como a José os he escuchado en varias ocasiones ser muy duros con la política que se está desarrollando Europa en general, aunque ahora ha cambiado, porque os he visto últimamente apoyar, por ejemplo, a las políticas de Meloni y otras similares. Voy al grano. España es un coladero, Samuel. España es un auténtico coladero. Imposible de integrar a la gente que viene, imposible de gestionar y de que asuma nuestras dinámicas sociales. Es absolutamente imposible. Cualquier problema desbordado en el espacio y en el tiempo es imposible de gestionar. La inmigración es un activo para un país. Cuando tienes el control de la frontera, aparece un tío con una maleta, viene con su pasaporte, te dice lo que es, soy esto, vengo a aportar, soy albañil, pues adelante, hombro con hombro. Eso no es lo que estamos viviendo hoy. Estamos viendo procesos de desbordamiento absoluto de nuestras fronteras, entran por tierra, mar y aire, entran por donde quieren, no hay ningún control, no hay ninguna capacidad de expulsión, no sabemos de dónde vienen, rompen los pasaportes justo antes de entrar, no sabemos si son criminales, no sabemos si son asesinos. ¿Cómo puede ser eso bueno? Y además perjudicados los inmigrantes legales que están aquí, trabajando con nosotros, que todos conocemos, que compartimos vida diaria con ellos, compartimos con sus hijos, nuestros hijos, vida diaria. Estos también son los perjudicados. Y cada vez hay más gente, Javier, en nuestras charlas, que son inmigrantes que vienen a darnos las gracias porque nos dicen, huimos de una cosa, y esa cosa de la que huimos, estamos empezando a verla en España. Te voy a hacer una pregunta que me hizo el otro día una persona que además es inmigrante legal, ha venido aquí, lleva 15 años, es amigo mío, y me hizo una pregunta y me quedé con ella y sabiendo que te iba a entrevistar, digo, me la guardo para Samuel. ¿Cómo es posible que un país que tiene la mayor tasa de paro de Europa traiga mano de obra? Él me decía, ¿no será que estáis trayendo a gente para pagarnos menos a una especie de semiesclavitud encubierta? No le supe qué contestar. No, pues que tiene razón. Y ahí es donde operan la trama oscura de elitocracia de la que hablábamos antes, que se mueve por intereses económicos y que, por lo tanto, para esas personas, los descensos en los sueldos, tener más mano de obra con menos inversión, pues les garantiza seguir siendo la élite. La élite, los que viven en la cúspide de pirámide, los que viven con yates, los que viven bien, no quieren nunca que nada cambie. ¿Por qué? Porque cualquier cambio, si ellos están en la parte de arriba, solo pueden ir hacia abajo. Por lo tanto, ellos siempre van a intentar moldear toda la sociedad a su antojo. Y este señor, yo creo que tenía bastante razón en lo que dice y aporta. Lo que pasa que en un momento dado, que todavía no sabemos cuál es, se les fue el problema de las manos. Es decir, ahora ya con las tasas de paro que tenemos es una absoluta idiotez seguir trayendo gente bajo esos parámetros. Pero ya no saben cómo frenarlo. Las rutas están creadas, las mafias están creadas, las mafias tienen un lucrativo negocio, los jefes de esas mafias tienen casa en Miami, tienen apartamento en París y tienen un chalet en Marbella, y por lo tanto ese problema ya es muy difícil de frenar si no nos ponemos con mano dura. Ahora me imagino que estarás hablando de, no vamos a dar nombres, pero de líderes o de presidentes, o llámalo como quieras, o máximos representantes de ONGs. También hay partidos políticos que son muy duros. Meloni, la que más, ha llegado a amenazar con detenerles directamente cuando sus barcos entren en puerto italiano. Hay mucha gente que critica a las ONGs. Y leyendo el libro, claro, es que antes te he hecho una pregunta, me has dejado cuadrado, te la voy a hacer la misma. Hay gente que para ellos esta inmigración es una trata de seres humanos, es un negocio encubierto. Sí. Es exactamente así. Hay una escena en la serie Suburra, está el Papa, o sea, un enviado del Papa, una política corrupta y un policía también corrupto. Y el enviado les dice, mire, la mafia ha descubierto ya que la trata de seres humanos es lo mismo que era, o lo mismo que fue la droga en el siglo XX. Es el nuevo negocio económico a gran nivel, a nivel mundial del siglo XXI. Es mucho dinero ya el que mueve, hay mucha gente participando y siempre decimos una cosa y lo repito hoy, Javier, ningún drama se puede convertir en un negocio. Tú, si quieres tener una ONG por definición es algo no gubernamental, no puede depender del dinero del gobierno, si no, no es una ONG. Si lo que hacemos es revagar con millones y millones y millones a este tipo de organizaciones, ¿cómo sabemos que quieren acabar con el problema y no sostenerlo para seguir recibiendo millones? ¿Cómo lo sabemos?
No puede ser. No podemos convertirla más en negocios. Esto es un gigantesco negocio. Hay una frase que decís en el libro que se le pone los pelos de punta a uno cuando la lee. La voy a citar textualmente, si me lo permiten. La mejor forma de que no se ahoguen en el mar es impedirles que se tiren, no invitándoles a que se tiren. Claro. Vamos a ver, yo me imagino que en estas organizaciones, en estas ONGs, que además están regadas con miles y miles de millones de euros en toda Europa, habrán estudios sobre esto. ¿Esta gente es consciente, o sea, no es consciente o es consciente de lo que está pasando y les da igual porque es un negocio, lo cual es más grave todavía? Es consciente absolutamente, pero si tenemos herramientas para saber lo que sucede y cómo se soluciona. Esto que ha propuesto Meloni, que mucha gente me pregunta, ¿estás de acuerdo con la propuesta de Meloni? Digo, no es la propuesta de Meloni, oiga, esto lo llevo yo diciendo años. Esto es una propuesta australiana de hace más de una década. Ellos recibían muchísima gente de islas pobres que les rodean, también moría mucha gente en el mar y sacaron una política que es no way, de ninguna manera entrarás en mi país si vienes de manera ilegal. Y externalizan, que es lo que está pidiendo Meloni, los puertos. ¿Qué hace? Paga el dinero, la mitad del dinero, porque con la cantidad de gente que se gasta para esto, solo con la mitad te valdría. Paga una isla pobre, Nueva Guinea en este caso, pone un puerto allí con estatus de sede diplomática, los barcos australianos también pueden entrar a ese puerto y derivan toda la inmigración ilegal que rescatan en el mar allí. Cuando el inmigrante ilegal llega a Nueva Guinea, dice, yo aquí no me quiero quedar porque esta isla es igual de pobre que la mía, así que no rompo el pasaporte, mire, yo vivo aquí, devuélvame por favor. ¿Evitó qué? Evitó miles de muertes en el mar. Miles de muertes en el mar porque la gente dejó de tirarse al mar. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos, Javier, es, ¿ustedes quieren que la gente deje de morir en el mar o hacer política con los muertos en el mar? La respuesta a eso es la respuesta a todo. Pero de todas formas, Samuel, vamos a ver, hace 3 años decir simplemente que había que expulsar a un delincuente porque era extranjero en cualquier país de Europa, te tachaban de racista, de xenófobo, si no te habrían un delito de odio. Sí. Sin embargo, hoy hay gobiernos ya que abiertamente hablan de control de fronteras, de expulsiones, algunas hablan ya, e incluso de deportaciones masivas. ¿Qué es lo que está cambiando? Para los gobiernos, para la comunicación de los gobiernos, la intención de voto. Nada más. Es decir, mientras subían las agresiones sexuales a niñas, ¿los homicidios cambiaron en el discurso? No. Cuando los asesores les susurran al oído y le dicen, mira, tú puedes dar las cifras de criminalidad que quieras y engañar, pero la gente de los barrios sabe que ya hay un problema. Y cada vez que pase, será el problema mayor, la intención de voto bajará. Entonces sí. Entonces ya te hablan de políticas más rigurosas, más serias, porque no quieren perder intención de voto. Juegan siempre en función de la intención de voto y no de los intereses de los ciudadanos. Vamos a ir acabando. Hay otro tema que habláis mucho en el libro, el tema de los MENAs, bueno, menores no acompañados, que hay gente que ese acuerdo no les gusta. Bueno, pues es que está la normativa vigente, ¿no? Vamos a ver 2 cosas con respecto a los MENAs. Lo primero, ¿los centros de acogida de MENAs cumplen la función que dicen cumplir? ¿Son válidos, son útiles, sirven para algo? No sirven absolutamente para nada. Igual que la pregunta que me hiciste antes sobre el endurecimiento de las penas, repito lo mismo, no hay ningún modelo de concentración en el mundo que me puedas poner como ejemplo de éxito en la integración. Para integrar hay que disgregar, hay que dispersar. Si tú metes a 100 menas en el mismo edificio, duermen juntos, comen juntos, cenan juntos, desayunan juntos y salen juntos, ¿a quién se van a integrar? No se van a integrar a nadie. Lo que va a suceder es que se creen sociedades paralelas, tribales, volvemos a la tribu, nos hacemos fuertes porque estamos juntos y como aquí no hay nada para nosotros porque hay una tasa de paro juvenil del 40%, juntos salimos y creamos esa sociedad paralela que no pocas veces está basada en el crimen. Esto ya lo admiten hoy en Suecia, incluso los socialdemócratas, que son esos que dices tú que hace unos años te llamaban racista y fascista y te imputaban un delito de odio. Ya para finalizar, vamos a ver esta noticia. Marruecos compra un satélite espía a Israel en plena ola de protestas contra la guerra de Gaza. Lo que no se ve es lo que cuesta, 940 millones de euros. Un país que dice que no puede recoger a sus menores por falta de medios. ¿Esto cómo se explica a la persona que nos está viendo? Pues esto cómo se explica, no hay ninguna explicación. Yo siempre digo, sobre todo después de la tragedia de Barbate, ¿no? Pero si hay zonas en Rabat donde hay menos paro juvenil que en Cádiz. ¿Pero qué me están ustedes contando? Estamos regalándoles a países del norte de África embarcaciones, helicópteros, medios de todo tipo y sacamos a David y a Miguel Ángel en una puta Zodiac de mierda. ¿Así? ¿Era lo único que había para ellos? Después de este dato que acabas de dar tú y de todo lo que entregamos a esos países, lo único que teníamos para David y Miguel Ángel era aquella maldita Zodiac.
¿Cómo se explica? Me preguntas, Javier. Esto no tiene explicación. Hay un apartado, un capítulo entero que se dedica a explicar exactamente qué es lo que ocurrió en la muerte, en el asesinato de esos dos guardias civiles encima de una lancha. Conmovedores, no sé quién lo ha escrito, si ha sido tú, José Vallejo, pero enhorabuena, pero que se le ponen los pelos de punta a uno. Samuel, me hubiera encantado, tengo otras 30 preguntas para ti, pero sabes cómo funciona esto del tiempo, no puede ser, así que te convino que vengas, por favor, si te parece, en febrero o marzo, por ahí, y charlamos otro tiempo, y seguramente para felicitarte por el libro, España, zona de confort criminal. Espero que el programa haya sido de su gusto, ya saben, nos vemos el próximo sábado, estén ahí que pasamos listes, entrevistas sin filtro, preguntas no pactadas, respuestas libres. Nos vemos pronto.